Muy buenas noches, bienvenidos todos a este webinar con el título Conoce el riesgo que ya está en tu empresa. ¿Me confirman por ahí si se escucha bien? Por favor, nada más. Perfecto, muchas gracias. Eh, ¿Cómo identificar, priorizar y controlar los riesgos reales a los que hoy está expuesta tu organización? Es el título de este webinar del día de hoy, ¿no? Me presento, mi nombre es Eliodoro Holguín, yo soy director de Volvex, ¿no? Somos especialistas en procesos y sistemas de gestión, además de trabajar con tecnologías de la información, ¿no? En lo personal, tengo más de 20 años como responsable y trabajando en áreas de tecnología y también trabajando con procesos y sistemas de gestión, ¿no? Entonces, básicamente ese es mi currículum para que podamos empezar por ahí. Antes de entrar de lleno en toda la plática, quisiera comentarles un poquito para los que no nos han acompañado anteriormente. Tuvimos una reunión, un evento, mejor dicho, de IA, ¿no? Hace algunos días, ¿no? Y resultado de este evento, ¿no? Y más bien del networking que se hace al terminar el evento, ¿no? Tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de los invitados, ¿no? Y la expresión de ellos o lo que nos comentaban estaba muy enfocado a que se quedaron nos decían, parece que venimos a ver una película, una sesión de terror, ¿no? Porque bueno, la intención de este foro, pues fue plantear desde muchas aristas, ¿no? Yo fui invitado a este foro, ¿no? Y algunos de los exponentes, pues eran gente de talento humano, por ejemplo, otra parte de tecnología. A nosotros nos tocó participar con temas de regulación o temas que están enfocados a la IA, ¿no? Pero finalmente, pues todos concordamos en lo mismo, ¿no? Hay ciertos riesgos o hay ciertas cosas que hoy ya están exponiéndose ahí en el uso de la IA todos los días, ¿no? La IA está en todos lados, ¿no? Y al final del tiempo, pues estamos expuestos a muchos riesgos que ya están ahí en las empresas, ¿no? O en nuestros hogares, ¿no? Y por eso se nos ocurrió trabajar este webinar para todos ustedes, ¿no? Para complementar un poquito más, ¿no? Y hablar de los riesgos, ¿no? Y por eso quiero empezar un poquito dando un poco más de contexto, sobre todo porque la parte de IA, pues hoy está ya en muchos lugares, ¿no? O sea, más bien la traemos en la palma de la mano, ¿no? Está implementada en muchas empresas, está generando riesgos en muchas empresas, o está exponenciando, mejor dicho, algunos. Y ahorita vamos a ver por qué, más que generándolos, los exponencia, ¿no? Porque al final creo que esos riesgos ya están ahí. Y entonces por eso empezamos con esta primera slide, ¿no? Donde la IA no está creando todos los riesgos, o sea, en realidad no es que los esté creando, está revelando los que ya existían, ¿no? Es decir, los riesgos ya están en la organización, simplemente pues los está poniendo, ¿no? Y les platicaba, ¿no? Pues en los últimos meses, o sea, aunque la IA ya tiene mucho más tiempo de existir, estar trabajándose, pues creo que es algo que ha estado en boga en los últimos meses, ¿no? O en el último año por lo menos, ¿no? Donde las conversaciones van sobre este tema, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Conjunto con el entusiasmo que ha aparecido, ¿no? Pues también hay nuevas preocupaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hay un uso descontrolado de esta IA, ¿no? Es decir, como les decía, ¿no? Pues hay quien lo tenemos en la palma de la mano, pero pues en la palma de la mano a veces no solamente tenemos una sola IA, ¿no? Pues puede estar Gemini, puede estar Copilot, puede estar ChatGPT, y de ahí a las que queramos, ¿no? Entonces, al final del día, pues se tiene un uso descontrolado porque lo usamos para muchas cosas, ¿no? Y eso pues nos implica que pueda haber fuga de información, decisiones automatizadas que puedan impactar después en otros tipos de cosas, etcétera, ¿no? Entonces, al final la IA nos está absorbiendo, nos está generando demasiados temas de riesgo hoy en día, ¿no? Entonces, por eso nos gustaría compartirles, ¿no? Bajo nuestra experiencia y todo lo que nos ha tocado vivir en las empresas a las que hemos ayudado,
pues ayudarles también a ustedes a tener un panorama más amplio de cómo empezar a identificar esos riesgos que hoy están, cómo tratarlos y cómo protegerse al final del día con este tema, ¿no? Entonces, eh, esta es una pregunta que hicimos en el foro, ¿no? Que se trabajó ahí, que ¿cuál creen que es el mayor riesgo del uso de ley en una empresa, ¿no? Y por ahí pues, hubo temas que pues, hablan fuga de información, que decisiones incorrectas, ¿no? Dependencia tecnológica, uso sin control por empleados, ¿no? Y entre todo esto, pues lo bonito, lo interesante de estos foros que se han estado organizando por Wheel of Harmony, pues es precisamente el compartir experiencias, ¿no? No nada más de una tecnología, de productos, ¿no? No es la venta o el per se ofrecer algo, sino que hay una interacción con todos los participantes y con los ponentes sobre todo, ¿no? Donde aprendemos cosas que la tecnología por sí, pues a veces nos enfocamos en qué es tecnología y dejamos todo lo demás de al lado, ¿no? Entonces, toda esta pues, es retroalimentación que obtuvimos y es de donde precisamente, pues cuando se empezó a hablar de este tema, pues, como que muchos no lo veían o no lo visualizaban, ¿no? De los participantes en el foro y por eso terminaron sintiéndose que estaban viendo una historia de terror, ¿no? Pero bueno, al final del día, pues es ponernos a analizar toda esta información y poder hacer y mitigar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final del día, los que empezaba a comentarles, la IA no está creando la mayoría de estos riesgos, ¿no? No es decir que, pues apareció la IA y se generaron riesgos. No, la verdad es que la IA está revelando las debilidades que ya existían en las organizaciones, ¿no? Entonces, realmente, o más que revelándolas, porque a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta, pues más bien las está exponiendo o nos está exponenciando a ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Problemas previos que pueden ya existir hoy en la mayoría de las empresas, sobre todo, pues a lo mejor hablando de México, que es nuestro contexto principal para nosotros, pues hay datos desordenados, es decir, pues no están clasificados, no están priorizados, etcétera, ¿no? Hay información que tenemos de nuestras empresas, pero a veces no están tan organizadas, ¿no? También tenemos procesos no documentados, ¿no? La mayoría de las empresas en México pues no tienen sus procesos documentados y a veces aunque estén documentados pues están mal documentados, no se usan o están desactualizados, ¿no? Y pues también, aunado a todo esto, pues al final del día hay falta de controles, ¿no? Y no hablamos de los controles propiamente de la IA, ¿no? Porque pues eso ya es otro punto, ¿no? La parte de falta de controles la vemos hoy en día en todos los sentidos en las empresas, ¿no? Entonces, al no tener procesos o no tenerlos documentados, o tener información desordenada, pues difícilmente podríamos tenerla controlada, ¿no? ¿Y qué pasa con la IA, no? ¿Qué pasa? La IA lo que viene a hacer es que, pues, si está tomando datos que no están ordenados o no están clasificados, o no hay procesos documentados o falta de controles, pues al final la IA empieza a cometer errores, ¿no? O los modelos que se tienen, pues funcionan mal, ¿no? La automatización es incorrecta, ¿no? O sea, o tratamos de automatizar y pues como no tenemos el proceso, pues nunca lo logramos, ¿no? Entonces se vuelve un suplicio y aparentemente era algo muy sencillo, o empieza a generar resultados no deseados, ¿no? Y eso termina tomando decisiones automatizadas riesgosas, ¿no? Porque al final nos puede exponer a otro tipo de problemas o errores que podían estar ahí, ¿no? Entonces, veamos más cómo esto, pues al final se sigue creciendo y sigue exponenciando y al final todo esto se transforma pues, en riesgos, ¿no? Vemos que se traba aquí tantito, ¿no? Este, continuando lo que pasa todos los días, ¿no? Hoy decíamos ya la IA está impregnada en nuestro ADN casi casi ya, ¿no? Entonces, los empleados hoy, cualquier empleado de una organización, y ese día lo pusimos a prueba en la sesión, preguntamos quién de los presentes había utilizado alguna herramienta de IA, este, tanto personal como para temas laborales, ¿no? Y todos sin excepción, pues levantaron la mano, ¿no? Entonces, ¿qué nos implica este tema?
pues que al final del día, pues todos o alguien lo puede estar utilizando para resumir un contrato, ¿no? Analizar algún documento, incluso eh, pudiese usar para analizar, por ejemplo, alguien que dice, no, pues es que quiero evitarme leer todo el documento y pues lo meto a la IA para que me dé un resumen, ¿no? Y hoy pues, le dices a Acrobat, pues tiene una inteligencia artificial, o agarras y lo compartes con ChatGPT o con alguna otra de las IAs que queramos, ¿no? Y le pides un resumen, ¿no? Pero a lo mejor ese documento que estamos subiendo, pues es un documento que no deberíamos de subir ahí porque es un documento confidencial, ¿no? A lo mejor es la fórmula, para el mole Doña María, ¿no? O es la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Y pues queremos que nos resuma porque nada más quiero ver los ingredientes y no quiero ver otras cosas, ¿no? Entonces, al final del día, pues, nos puede estar exponiendo, ¿no? También, pues, comúnmente pues, se puede estar usando para redactar un reporte, ¿no? Pero hay muchas otras cosas, ¿no? Generar imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, pues al final le podemos estar subiendo información que no deberíamos estar subiendo, ¿no? Este, y aquí es precisamente qué información se está poniendo en este prompt, ¿no? A qué se le está integrando, ¿no? Pues se pueden estar subiendo contratos de clientes, datos financieros, información estratégica como la receta del mole de Doña María, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, pues eso al final del día, pues ya nos estamos dando cuenta que pues hay riesgo, ¿no? Hay riesgos de divulgación de información o de contratación. Entonces, en el foro que estuvimos participando, pues platicé ahí un par de historias, ¿no? Donde se desenvolvían temas que se pusieron en riesgo o que se puso en exposición, o incluso de una empresa que por usar temas de marketing sin estos controles, sin la debida depuración de la información, etcétera, pues al final del día se vio expuesta a una multa, ¿no? Ese es el riesgo de subir información no controlada, o es el riesgo que hoy estamos asumiendo muchos de los que estamos usando la inteligencia artificial sin planear, sin revisar, ¿no? Entonces, eso es muy importante y fue parte también de este foro, ¿no? Entonces, por ahí los invitamos a seguirnos en esta parte. Por ahí ese foro por ahí fue grabado, entonces por ahí está la liga de YouTube, a ver si ahorita nos ayudan y la pueden poner por ahí en el chat para que pues igual si alguien la quiere consultar o visitar, lo pueda hacer, ¿no? Eh, entonces, qué, cómo una empresa empieza a usar la IA y aparecen preguntas que antes nadie hacía, ¿no? O a lo mejor ni siquiera han aparecido, pero muchos de los que estuvieron en el foro, pues ya les empezó a hacer sentido, ¿no? Y entonces, estas preguntas más que salgan por sí solas, pues forzosamente tendríamos que estarnos haciendo, ¿no? Las personas que trabajan o tienen una compañía, pues deberían de estar trabajando y pensando en esto, ¿no? Cosas como dónde están nuestros datos críticos, ¿no? Es decir, a dónde están, cómo los tenemos, dónde se están yendo, ¿no? ¿Quién puede usarlos, ¿no? O quién puede tener acceso a ellos, ¿no? ¿Qué procesos dependen de qué personas, ¿no? O de personas, ¿no? Y qué decisiones están automatizando, ¿no? Son cosas que hoy se están generando, preguntando para la parte de la gestión en las organizaciones, ¿no? Y esto pues habla más de solamente pues la IA nada más, ¿no? O sea, al final tenemos que tomar en cuenta que lo que necesitamos también pues es tomar acciones o gestionar los riesgos organizacionales, ¿no? Es decir, estas preguntas que estoy colocando aquí, pues no todas tienen que ver con temas de IA en realidad, ¿no? Entonces, son parte de otros riesgos ya de la organización, ¿no? Entonces, al final del día, la IA nos está obligando a las organizaciones a enfrentar una realidad, ¿no? Y esta realidad es que muchos riesgos críticos ya estaban o ya están dentro de las empresas, ¿no? Es decir, lo que les comentaba, la IA no es que las esté generando, sino que ya esos riesgos ya están ahí, ¿no? Pero sin embargo, pues nadie los ha identificado, ¿no? No, no, nadie nos hemos puesto a analizar estas preguntas que hacíamos aquí, de dónde están, ¿no? Nuestros datos, qué información manejamos, ¿no?
Incluso, pues hay regulaciones que nos obligan hoy en día si tenemos datos de clientes, ¿no? O incluso, pues también toda la información hoy que es de trazabilidad para las operaciones, ¿no? Que se ha vuelto un tema pues muy importante para todas las empresas, porque pues también te puede generar multas con el SAT, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasaría si alguien de repente pues se roba tu información o tiene tu información o tú subes tu información y alguien más la tiene por allá y resulta que es la misma y después te va a decir el SAT, pues no, porque pues este documento ya lo vi, ¿no? Entonces, pues creo que hay que tener mucho cuidado en dónde estamos al final del día manejando o moviendo nuestra información, ¿no? Entonces, eh, ¿qué vamos a ver o cómo vamos a aterrizar pues, el punto importante de nuestro webinar, ¿no? ¿Qué vamos a ver, aparte de platicarles de IA y poner estas preguntas al aire, ¿no? Pues lo que vamos a buscar que ayudar en este momento o dar un poquito más de contexto a todos los presentes, pues es a tratar de que puedan identificar, priorizar y controlar los riesgos, ¿no? Son tus temas básicos, ¿no? Que la parte de gestión de riesgos nos marca, ¿no? Aunque bueno, por ahí ahorita más adelante vamos a ver que, bueno, realmente tendríamos que seguir 5 pasos, ¿no? Para poder hacer una mejor gestión del riesgo, ¿no? ¿Y qué es identificar, ¿no? Pues al final es el qué y el cómo, ¿no? O sea, el qué y cómo es el proceso de encontrar, ¿no? Reconocer y describir los riesgos que podrían impedir que la organización alcance sus objetivos, ¿no? Eh, los riesgos pueden ser muchos, ¿no? Demasiados incluso, ¿no? Entonces, lo importante es tratar de hacer una metodología que se adapte a la empresa, al momento de la empresa y poder hacerlo lo más simple desde un inicio y después irlo actualizando, mejorando, ¿no? Entonces, para eso, pues ya que identificamos o supimos el qué, pues hay que priorizar, ¿no? O sea, hay que decir, pues como son muchos los riesgos que vamos a encontrar, los que van a existir, pues hay que ver cómo los priorizamos, ¿no? Y cómo priorizamos, pues tiene que ver con el cuánto o la probabilidad, y esto tiene que ver con su probabilidad de impacto, ¿no? Es decir, este, aquí hay que analizar y evaluar, ¿no? Todos los riesgos que se pudieron identificar para determinar realmente su importancia relativa, es decir, pues relativa es porque no sabemos si se van a materializar, pero no todos los riesgos merecen la misma atención, ¿no? O no todos los riesgos requieren de recursos. Algunos probablemente pues tendremos que asumirlos y decir, pues si pasa, pues no tenemos forma de hacerlo, ¿no? Hay algunos que diremos, pues a lo mejor el riesgo es demasiado, entonces pues, lo que genera ese riesgo, pues lo elimino y lo quito, ¿no? Entonces, pero al final del día eso se va a transformar en la parte del control, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Con esos riesgos. ¿Qué es lo que vamos a implementar? Si hay que hacer un proceso, si hay que poner algún control, comprar alguna herramienta, contratar más personal, cómo se va a tratar ese riesgo o qué tratamiento se le va a dar al riesgo, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que diseñar de alguna manera, de alguna manera, en algún proceso, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la inteligencia artificial no es el mayor riesgo para una empresa, en realidad. El mayor riesgo es no tener los riesgos que ya existen, no entender los riesgos que ya existen hoy en la organización, porque al colocarle encima una inteligencia artificial, pues eso lo único que nos va a hacer es exponernos más, ¿no? Entonces, eh, pues esto parece bastante abrumador, ¿no? Y eso que todavía no empezamos a hablar de riesgos o de cosas que realmente están ahí, pero pues al final se traduce en 5 pasos o en 5 cosas muy importantes, ¿no? Que al final tenemos que tomar en cuenta para que podamos ir analizando estos riesgos. Entonces, hablando de IA y lo que platicamos en el foro, ¿no? Parte de los riesgos y de la IA y de todo, pues, se termina concentrando en la gobernanza, ¿no? En este caso, pues gobernanza de la inteligencia artificial, porque estamos hablando o guiando nuestro análisis de riesgos hoy, pues hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si trabajamos con la gobernanza de la IA, ¿no? Pues hay consideraciones éticas que tomar en cuenta, ¿no? Que eso pues, nos llevan a riesgos de temas éticos, ¿no? Transparencia en los algoritmos, es decir, hoy muchos de los algoritmos que están, sobre los que están basados las inteligencias
artificiales pues no están, no son transparentes, no sabemos qué hay detrás de ellos, ¿no? Hay muchos sesgos en los modelos o en el tema, ¿no? Hablamos de privacidad de datos, ¿no? Y final del día, pues, responsabilidad en las decisiones automatizadas, ¿no? Porque pues, al fin una automatización pues no nos exime de la decisión que se pueda estar tomando, ¿no? Por ahí, si buscamos en internet, seguramente vamos a encontrar algunas, este, anécdotas, ¿no? O algunos casos que han sucedido donde las empresas han automatizado, por ejemplo, su atención al cliente o la venta de productos o servicios, ¿no? Este, y resulta que al no entrenar bien la inteligencia artificial, no supervisarla, pues generó problemas legales o de reputacionales o incluso pues de algunos económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una empresa que pone un chatbot, ¿no? Que tiene inteligencia artificial y empieza a vender y ofrecer algún producto, digamos, un vuelo, ¿no? Un tema de algún viaje o un paquete, ¿no? Y entonces las personas empiezan a trabajar este tema y pedir que, oye, pues, un descuento, buscar promociones ahí que a lo mejor ya no estaban vigentes o que por la característica específica del cliente no era apto para este descuento. Y cuando la inteligencia artificial no está bien eh, adaptada, no está bien entrenada, pues al final del día puede dar promociones o cosas simplemente por ganar o tener un cliente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas, ¿no? Y es parte de esas temas, ¿no? Pues si llega después y el cliente exige que se tome en cuenta esa promoción o ese bono que le dio la IA, pues al final del día fue una decisión automatizada que no hubo quien lo supervisara, pero la consecuencia es que la empresa tiene que hacerse responsable de lo que esa inteligencia artificial ofreció como parte de algún producto, alguna promoción, ¿no? Entonces, estas preocupaciones, este tipo de temas, bueno, pues ya se han dado por todo el mundo, ¿no? Por eso les decía, pues, si buscamos en cualquier buscador o en internet, pues vamos a encontrar ejemplos de todas partes del mundo, ¿no? Con estos temas, ¿no? Entonces, para eso, pues, estas preocupaciones se abordan o se tratan de tratar con normas como la ISO IEC 42000, ¿no? Que al final es la parte de la gobernanza de la IA donde lo que busca no es solamente el tema de riesgos, ¿no? Que es lo que hoy nos atañe, pero sí busca controlarla, ¿no? Es gobernarla, porque va desde el tema de para qué la vas a usar, cómo la vas a usar, y eso al final del día, pues también tiene que pasar por un análisis de riesgos, ¿no? Entonces, esta norma, pues termina complementando el tema de IA, pero, pues, no, pero como veíamos un poquito antes, ¿no? Pues sí, quiero implementar una IA, pero pues primero creo que hay que arreglar algunas cosas antes de llegar a esta parte, ¿no? Entonces, muchas empresas creen que gobernar la IA significa gestionar la tecnología, ¿no? Es decir, pues es tecnología, ¿no? Lo que tenemos que gestionar es tecnología. Pero la realidad es que no, o sea, la realidad es que tenemos que poner foco pues, en las decisiones que se van a tomar, los datos que le vamos a ingresar, los procesos que con los que va a trabajar, ¿no? Y las responsabilidades de quién va a gestionarla y qué es lo que va a estar haciendo esta IA, ¿no? Entonces, si vemos en realidad, o en otras palabras, pues estamos hablando de decisiones, datos, procesos y responsabilidades. Ahí no estamos hablando de tecnología per se, ¿no? Entonces, lo que estamos realmente hablando es de gestionar riesgos, ¿no? En estos puntos. Em, y para terminar, hablar un poquito ya finalmente de la gobernanza, porque al final del día les decía, pues la gobernanza no va nada más enfocada al tema de ella, sino en otros aspectos generales de la compañía, ¿no? Pues tenemos que preguntarnos, ¿no? O dejo estas preguntas para que también las tengan ustedes, ¿no? ¿Quién decide, ¿no? ¿Bajo qué reglas va a decidir y con qué controles lo va a hacer, ¿no? Entonces, o estas preguntas pues van a hacerse para los procesos de negocio, es decir, quién decide en un proceso de compras, bajo qué reglas va a decidir esa persona, ¿no? O esa IA o esa inteligencia artificial y bajo qué controles, ¿no? Es decir, cómo se va a monitorizar esta parte, ¿no? Y cuando hablamos de sistemas de información, pues es lo mismo, ¿no? O sea, quién decide qué sistema, qué va a hacer, cómo lo va a operar
y pues, todo lo demás que viene, ¿no? Y pues en la inteligencia artificial, pues más, ¿no? Entonces, al final del día, y estos son algunos ejemplos nada más, pero al final del día, pues es lo que implica que estas preguntas las podamos hacer a todos los procesos, a todas las acciones o tomas de decisiones para la empresa, ¿no? Entonces, la IA y la gestión de riesgos, ¿no? O sea, cómo está o la IA eh, está introduciendo riesgos o está exponenciando riesgos. Pues, ¿por qué? Porque los datos, en la parte de datos, pues nos puede estar exponiendo a temas de privacidad, ¿no? O a temas de calidad, porque puede estar incrustando temas de información que no es real, ¿no? Por ahí también en el foro platicamos un poquito de una anécdota personal, ¿no? Bueno, personal porque nos tocó como compañía ayudar a una empresa a corregir su sistema de gestión que había implementado o mejorado porque era de una versión de un ISO 27000 con una versión anterior a la nueva versión de ISO. Y entonces, aquí, ¿por qué hablábamos de calidad? Porque ellos trataron, ¿no? De utilizar una IA, sobre todo en este caso era pública, hasta donde recuerdo, y entonces los datos que le regresó, pues decía que controles, primero les puso 67 o 68 controles, cuando pues en realidad eran más, ¿no? Entonces les dio información que no era totalmente correcta, ¿no? Entonces, porque los 68 controles sí eran parte de los controles de la ISO 27000, pero faltaban otros, ¿no? Entonces, si no eran exactamente, estaba mezclando controles nuevos con los controles anteriores, ¿no? Entonces, pues incluso ahí este modelo pues tenía sesgos, ¿no? O errores, ¿por qué? Porque se estaba alimentando de otro lado, ¿no? Por ahí en el foro también hablamos del contexto, ¿no? Del contexto de la información, del lugar, y ahorita vamos a ver por qué es tan importante el contexto, no solamente para alimentar una IA, ¿no? Sino para también hacer un análisis de riesgos o trabajar con este tema, ¿no? Entonces, pues al tener datos, ¿no? De mala calidad o el modelo, pues no tener la información necesaria o el contexto suficiente o adecuado, pues termina impactando también en las decisiones, ¿no? Y entonces, este impacto en las decisiones, pues puede impactar en el cliente, ¿no? O el negocio per se, porque en este caso, bueno, pues no iban a poder lograr su certificación si no llegamos o no llegó alguien a ayudarles con este tema, ¿no? Entonces, al final del día, bueno, pues estos son de los puntos que podemos estar considerando para la IA con la gestión y el tema de gestión de riesgos, ¿no? Y para eso, bueno, pues también ISO, ¿no? Tiene un apartado, una norma específica que es la ISO 31000, que al final del día esta nos ayuda con el tema de riesgo, ¿no? Esta nos da una guía, ¿no? Una forma de cómo identificar, analizar los riesgos, ¿no? Y poderlos tratar. Entonces, parte de lo que vamos a hablar ahorita ya más adelante, pues va a tener que y estar enfocada sobre esta norma, ¿no? Pero bueno, si seguimos hablando de la IA, podemos hablar o ver como que hay al menos estas capas, ¿no? En la parte tecnológica, ¿no? Pues fallas de sistemas, la ciberseguridad, que bueno, hablando de ciberseguridad puede haber mucha más información, ¿no? Y bueno, aprovechando que estamos hablando de ciberseguridad, pues los invito también que vamos a tener por ahí el próximo 29 un evento, ¿no? Entonces están atentos a las redes, por ahí a la parte de donde les llegó esta invitación, pues ahí estaríamos compartiéndoles también una invitación para este foro donde también hablaremos de ciberseguridad, ¿no? Y bueno, pues también la disponibilidad, ¿no? Entonces, hay riesgos en datos, como fuga de información, mala calidad de los datos sensibles y los riesgos en las decisiones, ¿no? Pues se recomienda decisiones que no son válidas o viables, ¿no? Automatiza procesos que no están bien documentados y entonces al no estar bien documentados pues, no funcionan correctamente, ¿no? Genera análisis con datos incorrectos, pues nos dan mala información, ¿no? Entonces, finalmente el impacto puede ser financiero, ¿no? Ya hablábamos un poquito, puede ser legal o reputacional y al final del día, pues todos este impacto, ¿no? Pues, es importante para las empresas porque incluso pues puede llevarlas a la quiebra o algo, o al cierre, por ejemplo, pues ahora con todo el tema del SAT, pues a un cierre
o una rescisión de sellos y pues ahí cosas mucho más graves, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta pues, todos los riesgos a los que estamos intentando, ¿no? Y, por ejemplo, hay aquí poner unos ejemplos un poquito pues, aterrizados a lo que puede funcionar. Eh, Algo que también por ahí nos tocó vivir, bueno, fue el tema de reclutamiento de personal, ¿no? Alguien nos compartió esta anécdota donde pues su empresa empezó a utilizar la IA, ¿no? Para analizar currículums y evaluar candidatos, ¿no? Pero pues ellos no tenían bien estructurados sus procesos, ¿no? No tenían bien los perfiles de puesto, estaban muy simples, muy escuetos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí los problemas en los que hubo, pues, hubo sesgos en la selección, ¿no? De decisiones automáticas mal ejecutadas, ¿no? E incluso llegó un tema de discriminación que casi se volvió un tema legal, ¿no? Es decir, pues alguien alzó la mano y bueno, afortunadamente pues, pudieron actuar a tiempo y hacer algunos cambios, pero prácticamente pues estuvieron expuestos prácticamente ya a una demanda, ¿no? Entonces estos riesgos, pues en qué se visualizan, ¿no? Estos problemas y este uso de la IA, pues se pueden igual transferir en riesgos legales, ¿no? Reputacional, ¿no? O temas éticos, ¿no? Al final del día, ¿no? Entonces, pues sigue siendo como la IA está ahí, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? La IA pues no elimina la responsabilidad humana, ¿no? Es decir, pues, o de la compañía, ¿no? Al final, pues la IA se alimenta y utiliza la información, pero en el ejemplo que les decía de la implementación de la ISO, ¿no? Pues no iban a llegar y con el auditor decirle, no, pues es que la IA, perdón, nos dijo que esto estaba bien y está bien, ¿no? No, pues si la norma dice una cosa, tú tienes que hacer algo y lo tienes que ejecutar, pues también, ¿no? Y en este tema, por ejemplo, de reclutamiento de personal, pues si alguien, ¿no? Decía, no, es que pues yo tenía las mismas eh, habilidades, conocimiento y todo, pero pues en la entrevista que me hizo una IA, porque bueno, pues también ya para esta parte también puede hacer la entrevista la IA, pues hubo un sesgo en tema de género, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Y entonces ahí pues hubo algún problema, ¿no? Porque pues a lo mejor hoy pues alguien dijo, no, pues le preguntó por su género, ¿no? Y el tema es que, pues a lo mejor la IA nada más estaba entrenada para entender género como masculino y femenino, ¿no? O la IA decía, pues en la orden o la solicitud decía, pues tiene que ser género masculino o femenino, ¿no? Y a lo mejor, pues alguien puso que otro género y entonces la IA, pues lo desechó por esa respuesta, ¿no? Entonces hay que ver todo ese tipo de riesgos a los que podemos estar atendiendo, ¿no? Entonces, pues, la organización sigue siendo responsable de los datos que estamos utilizando, ¿no? De las decisiones que se toman o que se va a tomar esa IA o que está haciendo ya, ¿no? Y los impactos que va a generar, ¿no? De esa toma de decisiones. Entonces, pues, la IA, pues es una máquina, pero quien sí va a seguir siendo responsable, pues son las empresas o la gente que está ahí. Entonces, gobernar la inteligencia artificial no empieza con algoritmos, ¿no? Empieza con entender los riesgos del negocio donde la IA ya se está utilizando, ¿no? Es decir, los riesgos que hoy ya existen en el negocio y que podemos atender, ¿no? Entonces, ¿dónde están realmente los riesgos dentro de la organización? ¿No? Esta es una pregunta que quiero que se hagan y que se queden ahí, porque bueno, lo que sigue pues, precisamente es atender estos 5 puntos que yo les decía, ¿no? Vamos ya un poquito más a ver qué es lo que vamos a hacer con estos riesgos, cómo los vamos a identificar. Pero bueno, pues al final los riesgos también reales están pues, focalizados o principalmente lo tendríamos que estar analizando en una compañía, pues en las personas, es decir, todos los colaboradores, ¿no? Y todos nuestros clientes, ¿no? En los procesos, ¿no? Que es muy importante porque de ahí podemos partir. Los datos que tenemos o que manejamos o que podemos a tener acceso, ¿no? La tecnología que estamos utilizando y los proveedores, aunque proveedores está aquí separado porque al final del día un proveedor pues no necesariamente es una persona, sino toda una organización o un complemento, ¿no? Entonces, si no gestionamos estas 5 áreas, pues no importa cuánta IA utilicemos, el riesgo ya existe y ahí está, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las personas, ¿no?
Al final, por ejemplo, un ejemplo aquí, y es lo que tenemos por aquí, el único que sabe cómo funciona el sistema, renuncia, ¿no? Pues eso es un riesgo, ¿no? Y finalmente, si el único que configuró y que supo utilizar la IA, pues se va, pues ese es un riesgo, ¿no? Y ese es un riesgo que puede ser para la IA o para cualquier otro proceso, ¿no? Entonces, pues el conocimiento no está documentado, pues es decir, no se hizo alguna documentación de lo que se trabajó, del conocimiento que se adquirió para una nueva herramienta o para un proceso, ¿no? Dependencia de expertos, ¿no? Hay errores humanos, uso incorrecto de la herramienta, etcétera, ¿no? Y con esto, con estos problemas que hoy pueden ya estar en una compañía, ¿no? Pues la IA solamente llega a grabarlos, ¿no? El uso de la IA sin capacitación, pues simplemente no funciona, ¿no? Si no está clasificada la información, la confianza ciega en los resultados, ¿no? Y los problemas diseñados, ¿no? Riesgo, decisiones incorrectas y pérdida del control operacional o incluso, pues, el incumplimiento con nuestros clientes, ¿no? Entonces, para los procesos, pues es lo mismo, ¿no? Procesos no documentados, actividades manuales, falta de controles, ¿no? La IA pues, lo que nos va a hacer es se intenta automatizar, pero el proceso ni siquiera está claro, ¿no? Entonces, pues, no lo vamos a lograr o nos va a costar mucho y no va a funcionar, ¿no? Entonces, pues, primero tenemos que atender los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, eso nos va a generar más riesgos, ¿no? Es decir, una automatización con errores, ¿no? Platicábamos de la automatización de los descuentos inapropiados, ¿no? O de temas de ingresar información que no es, con inconsistencias, ¿no? O un daño finalmente a la reputación de la compañía, ¿no? Entonces, con los datos, pues, los problemas más comunes son los datos no clasificados, la mala calidad, la duplicidad de la información, un acceso sin control, es decir, pues, accesar a cualquier tipo de información y eso pues, nos genera otro tipo de empresas, ¿no? ¿Qué pasa con la IA? Pues al final con la IA lo que nos da es que son datos sensibles en los prompts, ¿no? Es decir, pues, vamos a subir información que no debemos decir, ¿no? O que se empieza a distribuir por donde no debería de estarlo, ¿no? Y entrenamiento con información incorrecta, ¿no? Si la información no está clasificada, no tenemos bien la información, pues la IA va a encontrar lo que pueda, ¿no? Hoy si la IA pues, agarra la información de Internet, pues en Internet hay mucha información incorrecta, ¿no? Fake news, como decimos, ¿no? Entonces, si la información que está obteniendo la IA viene de ahí, pues es donde está mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa o qué riesgos nos enfrentamos con esto? Pues que exista fuga de información porque no tenemos clasificado, no sabemos dónde estamos subiendo la información a la IA, ¿no? Decisiones basadas en datos erróneos, ¿no? Información como lo que les decía de la ISO, ¿no? O pues también enfrentarnos a sanciones legales como una demanda, por discriminación, como platicábamos, ¿no? Entonces, aquí también pues entra la tecnología. Pues, el único que sabe cómo funciona también el sistema, pues renuncia, ¿no? Igual, ¿no? Y el sistema pues, es obsoleto, ¿no? Y entonces, como es obsoleto y la persona que sabía utilizarlo, pues se fue y entonces pues, nos cuesta mucho conseguir a alguien que venga y lo utilice porque pues es un sistema que ya tiene muchos años, ¿no? Los que hablamos de tecnología por ahí, un sistema S400 que son sistemas que hoy se siguen utilizando en cores bancarios incluso, ¿no? Pues también es un riesgo que está por ahí latente, ¿no? Entonces, hablamos de temas de tecnología como faltas de respaldos, que son temas muy comunes, accesos mal controlados, falta de inventarios. Si nos damos cuenta, pues estos problemas o estos temas que están aquí son cosas que hoy existen, ¿no? Y entonces al integrar o meter una IA, pues esto simplemente sigue potencializándose, ¿no? Se sigue exponenciando, ¿no? Entonces hay una dependencia de las herramientas externas, ¿no? O empezamos a depender mucho de estas herramientas para poder trabajar, ¿no? Y no sabemos cómo controlarlas, la integración sin control, ¿no? O uso de APIs sin una evaluación real de cómo estamos haciéndolo, ¿no? Para poder integrar a estos sistemas, ¿no? Entonces, pues el riesgo se puede convertir en una interrupción de las operaciones, ¿no? Porque alguien puede meter algún código que no tenga que estar en un prompt y pegarnos a nuestros sistemas, no tenemos respaldos, entonces pues, el riesgo se potencializa, ¿no? Y al final del día, pues se expone toda la información que puede estar en esta tecnología, ¿no? Y bueno, finalmente, tomando en cuenta la parte de proveedores, pues los problemas comunes son que pues, algunas empresas tienen un proveedor único, no se hace un análisis completo de poder tener un respaldo o alguien que te pueda dar esa misma solución, ¿no?
a veces no tenemos niveles de servicio con estos proveedores, ¿no? Es decir, no tenemos un acuerdo o sea, no me atiendes en tanto tiempo y al final yo sí tengo niveles de servicio con los clientes, ¿no? No hay evaluaciones de los riesgos, ¿no? Que esto nos pueda generar con este proveedor, ¿no? Este proveedor. Y hoy, si hoy día nosotros no sabemos cómo lleva sus finanzas, ¿no? Y hablando de los temas, que hoy que estamos al frente de una compañía, pues nos da algo de temor, pues son los temas con el SAT, porque pues hoy día, pues si a nuestro proveedor lo agarran usando temas factureros o lo que por ahí se conoce, pues al final del día le pueden rescindir su sello y entonces no voy a poder trabajar con él porque pues lo que yo le pague, lo haya pagado, pues ya no me lo va a poder facturar. Y entonces, ¿ahora qué hago, no? Entonces, pues es parte de los riesgos que hay que checar, ¿no? Entonces, pues también, pues ya al momento de meterlo con la IA, pues la dependencia de las plataformas externas, pues es importante, ¿no? Cambios en las condiciones de uso, ¿no? Que también de repente llegan y no las leemos, siempre les damos next, next, ¿no? Y pérdida de control de los datos, ¿no? Al final del día, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con la parte de los proveedores, ¿no? Y hablando de proveedores, pues nuestro proveedor puede ser incluso pues el mismo Google, el mismo Microsoft, ¿no? Como fabricantes o como vendedores de tecnología, ¿no? Entonces, tener ahí ese tema muy, muy importante también tenerlo en los riesgos, ¿no? Y la parte que nos puede generar como riesgo, pues es precisamente esta misma interrupción, ¿no? Operativa, ¿no? Y aquí hace rato hablamos de interrupción también con tecnológica o de los sistemas, pero bueno, al final de eso se transmite en el mismo tipo de riesgo, ¿no? Los riesgos legales, ¿no? Porque también puede haber otro tema de incumplimiento, ¿no? De no cumplir con nuestras acciones y finalmente, pues, pérdida de información o incluso también algún riesgo financiero que pudiera estarse presentando ahí, ¿no? Entonces, les voy a dejar aquí otras preguntas para que las analicen, ¿no? Y piensen que si en su organización, sean persona, director, seas una persona de TI o seas alguien que está enfocado simplemente dentro de tu empresa, pues puedes hacer estas preguntas y a lo mejor pues, dentro de tu ámbito laboral o de tu área de riesgo, pues al final puedas tenerlas, ¿no? Y que identifiques qué procesos dependen de una sola persona, ¿no? ¿Qué información crítica no está controlada, ¿no? O documentada, su clasificación, ¿no? ¿Y qué pasaría si un proveedor clave deja de operar mañana, ¿no? Al final del día, en cualquier posición que tengamos, pues estas preguntas pues, siempre vamos a estar ahí latentes a que algo pueda o poderlas eh, analizar, identificar, bueno, realmente, seguramente vamos a tener un riesgo ahí latente, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, hay un patrón común aquí, ¿no? Estábamos hablando de IA y todo, pero realmente si observamos estos riesgos, no son realmente tecnológicos, ¿no? O sea, aunque está la parte de tecnología, pues al final el riesgo no es tanto la tecnología, sino es una falta de respaldos, ¿no? Es decir, una falta de control, o sea, no tenemos controlado lo que estamos haciendo, ¿no? Una falta de claridad porque no tenemos documentado, no tenemos claro qué documentos deberían ser confidenciales o cuáles no, o no están clasificados, ¿no? Y eso pues, se transmite al final del día en una falta de gobernanza, es decir, pues no tenemos la claridad de cómo tener todo ordenado y clasificado, ¿no? Entonces, al final, pues, nos damos cuenta que la IA no crea estos problemas en realidad. Realmente lo que hace pues, es escalarlos, ¿no? Es decir, potencializarlos, porque si hoy no tenemos un control, pues al final nos expone a este tema, ¿no? Entonces, pues la pregunta es, pues, ¿cómo identifico estos riesgos, ¿no? De una forma estructurada para mi empresa, ¿no? Entonces, lo que vamos a platicar ahorita, pues es una pequeña guía, ¿no? Lamentablemente el tiempo pues, no nos da para hacerlo tan amplio, ¿no? Pero la intención es que ustedes tengan las nociones de cómo estructurar esta análisis de riesgos, ¿no? Y puedan tener una mejor visión de por dónde empezar, ¿no? Entonces, este modelo que estoy colocando aquí, ¿no? Un modelo práctico, está basado en la ISO 31000, ¿no? Sin embargo, bueno, está ahorita aquí a gran nivel
¿Y por qué una ISO o por qué un modelo general, ¿no? Las ISOs regularmente dicen el qué tienes que hacer o qué hay que hacer, pero no necesariamente dicen cómo, ¿no? ¿Por qué? Porque depende mucho y todas las ISO te hablan mucho del contexto, ¿no? Que es el punto número uno o incluso podríamos decirle el cero, ¿no? Y es donde tienes que tomar parte de esto, ¿no? El contexto de la compañía, de todo, pues te va a ayudar a que lo que hagas, ¿no? A que la identificación, el análisis, la evaluación, el tratamiento y monitorizar esté desarrollado bajo la lupa de la empresa que estás o del proceso específico de quien lo está ejecutando, ¿no? Es decir, no es lo mismo para una empresa pequeña que para una muy grande, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir o transmitir ahorita, pues es que no se necesita de un modelo complejo, ¿no? Es decir, el análisis de riesgos no quiere decir que sea un modelo complejo, ¿no? Que tengamos que seguir, porque de repente nos encontramos, a quien le ha tocado por ahí buscar a lo mejor algún día una matriz de riesgos o tratar de evaluar riesgos. Híjole, a veces hay unos modelos o unas matrices de riesgos híjole, aquí no le entiendo cómo empiezo, pues de dónde agarro y cómo le hago, ¿no? Al final del día, pues eso termina este, generándonos mucha ansiedad y no saber por dónde empezar, ¿no? Pero no necesita ser tan complejo. Si seguimos estos 6 pasos o estos 6 puntos, podemos hacer un análisis por lo menos inicial que hoy tal vez no tenemos en la compañía, ¿no? Entonces, no se necesita realmente, lo que realmente necesitas es algo que funcione para la organización hoy, ¿no? Si hoy no tienes nada, pues con que empieces con algo, seguramente ya diste el primer y el más importante de los pasos, ¿no? Entonces, antes de hablar de riesgos, pues hay que entender cuáles son los objetivos del negocio, ¿no? Este, qué procesos son los más críticos, ¿no? Cuál es el uso actual de la inteligencia artificial, si ya estamos utilizándola, ¿no? O cómo se podría estar utilizando, ¿no? Como regla general, pues más bien es el entorno, ¿no? ¿Qué regulaciones, ¿no? El mercado en el que está o está centralizada la compañía, qué tecnología utilizamos, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que afecta al final a la compañía, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas nos podemos hacer aquí para tratar de identificar en qué contexto estamos? Pues, ¿qué procesos genera ingresos, ¿no? ¿Cuál es lo que más genera ingresos? ¿Y qué pasaría si estos procesos se detienen, ¿no? este, ¿Qué procesos no pueden fallar, ¿no? ¿Dónde se está usando las herramientas de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, y de ahí podemos ir desglosando hacia todo lo demás, ¿no? Porque, por ejemplo, si identificamos el proceso que genera ingresos, bueno, entonces después nos preguntaríamos, ah, pues este proceso, que es muy importante para el negocio, ¿no? ¿Qué tecnología está utilizando, ¿no? Si este proceso falla o se hace mal, sobre qué regulación estamos afectando, ¿no? Entonces, pues de ahí podemos desglosar muchas más preguntas, ¿no? Pero la importancia, pues, es empezar con el contexto, identificarlo cómo está. ¿Y por qué tenemos que identificarlo? Porque lo que sigue, pues, va a ser precisamente la identificación, ¿no? La identificación de los riesgos, ¿no? Y hace rato, pues, ya te hablamos como que de varios riesgos y desde muchos lugares, ¿no? Pero una de las maneras más fáciles o por dónde empezar, ¿no? Es precisamente por identificarlo, organizándolo por procesos, ¿no? Como les decía, al final, eh, utilizando el contexto y el momento en que estemos específicos de nuestra empresa o de nuestro nivel de madurez en el análisis de riesgos, pues podríamos empezar desde otro punto, ¿no? Pero uno de los puntos puede ser empezando por los procesos, identificando los de ventas, los de operaciones, finanzas, TI, recursos humanos, ¿no? ¿Y qué pasa si este proceso falla, ¿no? ¿Quién depende de una sola persona o qué depende de una sola persona? ¿Dónde se toman decisiones críticas? ¿Dónde interviene la IA? ¿No? Y con toda esta identificación, pues vamos a empezar a sacar todos los riesgos que pudieran estar este, asomándose desde estas preguntas o desde tratar de identificar todos los procesos, ¿no? Entonces, ah, ya que tenemos identificados los riesgos, ¿no? Es que ya que supimos, pues en el proceso de ventas, pues esta parte únicamente depende de una sola persona y nadie más lo conoce o no está documentado
o no está trabajado, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar con el impacto y la probabilidad, ¿no? Es decir, vamos a hacer ese análisis donde, donde trabajemos el impacto con el impacto y la probabilidad, ¿no? Entonces, la probabilidad, ahí igual podemos utilizar varias metodologías o identificar esas probabilidades. En algunos casos, o podemos tomar, por ejemplo, si tuviéramos una estadística o un avance ya de cuántas veces ha sucedido ese tipo de eventos o ese tipo de riesgos ya se han materializado en la compañía, pues ahí lo podemos tomar como una probabilidad, ¿no? Pero bueno, pues cuando no tenemos nada, no tenemos información y estamos empezando, pues a veces es, pues como decimos por ahí, pues a ojo de buen cubero, ¿no? Y por eso regularmente lo que se hace en un análisis de riesgos, pues es hacer un comité de gestión de riesgos, donde se puede hacer este involucramiento incluso de todas las áreas, pero en orden, ¿no? Para que pues, entre todas ellas, pues, entre la persona sobre todo que está utilizando, trabajando con el proceso o con las herramientas, pues pueda decir, pues la probabilidad de que este riesgo se materialice, pues es baja, media o alta, ¿no? Entonces, con una matriz así de simple de 4 o 5 niveles, pues podemos estar trabajando con la probabilidad, ¿no? Y lo mismo con el impacto, ¿no? Hay matrices que podría estar clasificándose el impacto tanto en la parte financiera, operativa, legal o reputacional, y a cada uno de estos impactos, ¿no? Poderles dar una puntuación y después de esa puntuación ponerle una ponderación y esa ponderación darle un valor, un score final, ¿no? Pero, pues no necesariamente, lo que les decía yo, si hoy es nuestro primer ejercicio de riesgos, pues lo más importante ahorita va a ser poder identificarlos y tratarles de dar un impacto, ¿no? Y una probabilidad. ¿Para qué? Para que de ahí le podamos dar una, una priorización, ¿no? Es decir, podemos poder evaluarlos y poder entonces atacarlos, ¿no? Entonces, pues, el impacto también lo podemos definir únicamente, sí tomando en cuenta, ¿no? Cuál es el impacto financiero, operativo, legal y reputacional y darle una calificación igual de medio, bajo o alto, ¿no? Y entonces nos damos a cuenta que pues, el riesgo no es solo qué tan grave es, ¿no? Es qué tan expuesto estás hoy o qué tan probable es que hoy te suceda, ¿no? Y entonces, pues, ya que te hicimos este análisis, lo que tenemos que hacer ahora es evaluar y priorizar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues, regularmente pues, lo que hacemos es un mapa de calor como el que está aquí, ¿no? Donde decíamos pues, qué frecuencia o qué tan fácil puede ser qué probabilidad tiene, ¿no? Que suceda, ¿no? Pues es casi improbable o es probable que suceda, ocasionalmente puede suceder, es posible o altamente probable, ¿no? Y entonces aquí, como vemos, esta matriz, pues al final es de 5 puntos, ¿no? Pero podría reducirse con 3, ¿no? Alto, medio y bajo y listo, ¿no? Es muy probable que suceda, poco probable o nada probable, ¿no? Entonces, tan simple como puede ser. Entonces, lo que tienen que hacer, ¿no? Es pues, sentar y definir cuál va a ser la metodología que van a utilizar para poder evaluar este proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va a importar aquí es priorizar, ¿no? Es decir, qué vamos a hacer con los procesos, ¿no? Con los riesgos, perdón. No todos los riesgos deben de eliminarse o de tratarse o de mitigarse, ¿no? Al final del día, algunos deben de gestionarse, pues más bien inteligentemente, ¿no? Es decir, vamos a buscar por ejemplo, dentro de nuestra política que podríamos diseñar para evaluar o priorizar los riesgos, pues podríamos decir, pues solamente los que sean altamente probables y con un impacto crítico, pues son los que vamos a atender, ¿no? Porque a lo mejor nos salió una lista de 1000 riesgos, ¿no? Pero pues la mayoría de los riesgos están de la franja naranja hacia abajo, ¿no? Y entonces, o de la amarilla y los otros, 100, 50 o 20, pues están del lado rojo, ¿no? Y entonces, pues vayámonos o empecemos por los altamente probables y los altamente críticos, ¿no? Porque pues eso es muy probable que no suceda y el impacto que va a tener, pues es muy alto, ¿no? Entonces, pues podemos empezar por ahí, ¿no? Y entonces, pues ahora ya los evaluamos, ya tuvimos el contexto, ya vimos dónde estamos parados, ya identificamos, ¿no? Los riesgos, ¿no? Ya hicimos nuestra lista de riesgos, ya tenemos
todo clasificado, ¿no? Lo empezamos a analizar, le dimos una puntuación, le dimos una prioridad, un impacto, y ya los metimos aquí a la tablita, a la matriz, y entonces vamos a priorizarlos, ¿no? Entonces ya los priorizamos, y entonces, ¿qué sigue? Pues vamos a tratar, ¿no? Vamos a tratar los riesgos o vamos a ver qué vamos a hacer con los riesgos, ¿no? La parte de tratamiento de riesgos es qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser las opciones o qué es lo que nos recomiendan utilizar al momento de tratar los riesgos? Pues es mitigarlos, ¿no? Es decir, tomar una acción para que esta acción, minimice la probabilidad o minimice el impacto sustancialmente de que esto ocurra, ¿no? Transferirlo, ¿no? Es decir, trasladar a alguien, ¿no? Este riesgo, ¿no? Eliminar o evitar. Eliminar o evitar quiere decir que, hace rato por ahí les platiqué, digo, pues eliminar es, ¿sabes qué? Pues estamos queriendo implementar la IA, pero la IA, por como estamos hoy, pues no la podemos implementar porque realmente nos va a generar un alto impacto si tenemos un error, y es muy probable que lo tengamos porque pues no tenemos documentada, clasificada nuestra información, no tenemos los procesos diseñados, entonces hoy definitivamente no la vamos a implementar, y entonces con eso estamos eliminando o evitando el riesgo. Es un ejemplo, digamos que del tema de eliminar, ¿no? Y a lo mejor lo eliminas temporalmente, pero al final hoy lo estás quitando completamente ese riesgo porque no vas a implementar la IA que te estaba generando ese riesgo, ¿no? O la aceptación, ¿no? El riesgo es tan pequeño o tan bajo que no hay nada o no se puede, no se hace nada, ¿no? Aunque tenga a lo mejor un impacto muy alto, ¿no? O incluso, pues lo aceptas porque hoy día, pues la compañía, porque ya analizamos su contexto, ya sabemos qué capital tiene, dónde se está moviendo, en qué ciudad estás, etcétera. Pues a lo mejor, pues no hay nada que hacer, ¿no? O sea, tienes que aceptarlo porque pues, tampoco puedes, o no, la compañía no está en el momento de invertir a lo mejor el dinero que necesitas, eh, para, para mitigar ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Pues si tu riesgo que puede temblar y caerse el edificio donde está la compañía, o dejar de elaborar ahí, y a lo mejor te salió con un riesgo medio alto y todos los riesgos medio altos los quieres tratar, pero a lo mejor ese, pues hoy día no puedes contratar otra oficina o no hay forma de mitigarlo, pues lo aceptas, ¿no? Y dices, no, pues hoy lo acepto y lo dejo ahí, ¿no? Vivo, ¿no? Entonces, ejemplos de cómo puedes mitigar un riesgo, pues poniendo controles, ¿no? Es decir, pues monitoreando que no vaya a suceder, ¿no? O controles, por ejemplo, de accesos, ¿no? Por ejemplo, si tu riesgo tiene que ver con que alguien se meta, porque hoy día no tienes una persona en la compañía que esté verificando quién entra y sale de la empresa, pues un control puede ser poner a una persona ahí, ya sea un vigilante de seguridad, privada, o alguna persona que está en la recepción y puede estar accesando, ¿no? Es un riesgo que a lo mejor difícilmente que pasa, pero se podrán imaginar que a veces sí es común, ¿eh? Nos ha tocado verificar ese tipo de cosas, y al final son controles que pones ahí, ¿no? O control también se puede identificar como, con el tema de los respaldos que decíamos hace rato. Pues, si no hay respaldos, o si hacemos respaldos, pero pues nunca los verificamos, ¿no? Entonces no sé si realmente funcionan, y eso pues al final es un riesgo, ¿no? Entonces, pues poner un control y verificar que esos respaldos se estén realizando correctamente, ¿no? Entonces nos referimos un poquito con los controles, ¿no? Revisiones, ¿no? Estar validando, que el proceso o que las herramientas estén funcionando, ¿no? El mismo ejemplo de los respaldos, ¿no? Que existan políticas, ¿no? Porque hoy, pues, a lo mejor en la compañía, y para mitigar el riesgo de que alguien suba información a a una inteligencia artificial que no tiene permitido, pues no existe ni una política, ¿no? No existe ni en el contrato una sanción, no existe nada, ¿no? Entonces, pues con las políticas también podemos mitigar ese riesgo. Probablemente no lo eliminamos al 100%, pero hoy día volvemos al mismo. Si el contexto de la organización no nos da para poner una herramienta como un DLP, pero pues tampoco le estamos diciendo a las personas que no lo pueden hacer,
pues no hay nada, ¿no? Entonces, pues una forma de mitigar o bajar ese riesgo, pues es por lo menos poner la política y concientizar a las personas qué información sí, qué información no tienen que poder o pueden subir a las herramientas de IA, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O implementar herramientas, ¿no? A lo mejor sí tenemos el contexto de la organización, dice que sí tenemos hoy para invertir y entonces pues vamos a implementar herramientas tecnológicas, ¿no? O herramientas o hacer inversiones que nos ayuden a mitigar estos riesgos, ¿no? Y la parte de la transferencia, pues un ejemplo puede ser el contratar un seguro, ¿no? Porque pues a lo mejor el riesgo es el de que los carros se los roben, ¿no? A lo mejor una compañía que se dedica a transportar o que se dedica a la venta, por ejemplo, de alimentos, fabrica alimentos para mascotas, ¿no? Y de repente, pues resulta que es mercancía que se la roban mucho en el traslado, ¿no? Entonces, pues un camión con varias toneladas o un tráiler lleno de alimentos, pues, finalmente se lo roban y a veces, pues la forma de mitigar ese riesgo de que te roben o te asalten, pues puede ser con tecnología, con herramientas, o si lo quieres transferir, pues a lo mejor transfieres el riesgo a un seguro, ¿no? Y pues, si te algo pasa el camión y todo, pues te lo transfieres ese riesgo y al final obtienes un dinero ahí de este seguro, ¿no? O un outsourcing, que bueno, pues hoy como outsourcing tal vez no está tal cual, pero bueno, al final del día tienes un contrato de servicio con otra empresa o alguien más que te haga esa parte para que ese riesgo pues lo asuma alguien más, ¿no? Entonces, al final del día, es definir un control pues, no es necesariamente suficiente y hay que asegurarse de que esto funcione, ¿no? Entonces, pues ya dijimos, ya los identificamos, ya vimos el contexto, ya los analizamos, ya evaluamos, ¿no? Ya priorizamos, entonces, ya que priorizamos, ahora dijimos, pues ahora qué vamos a hacer con estos 10 que encontramos en nivel rojo, pues vamos a mitigarlos o los vamos a transmitir o los vamos, ya, ya acabamos, ¿no? Ya los riesgos ya los minimizamos, ya es muy poco probable que existan, con eso ya los bajamos a un nivel verde, ¿no? O un amarillo, entonces va a ser, ya acabamos, ¿no? Pues no, lo último que necesitamos, pues es seguir monitorizando, ¿no? Es decir, hay que vigilar que todo esté trabajando conforme lo planeamos, ¿no? Es decir, ¿qué implica esto? Pues darle seguimiento a los riesgos, ¿no? Es decir, tenemos que volver a hacer una evaluación, ¿no? Cada año, cada 2 años, depende del contexto, ¿no? De la organización, de qué tan importante o qué tantos riesgos encontramos, si se materializaron y entonces hay que hacer una readaptación del control que pusimos porque no funcionó, ¿no? Y entonces, pues, hacer esta actualización continua, ¿no? Es mantener actualizándonos en los riesgos porque igual pues en el momento que hicimos el primer análisis, pues no estaba la IA funcionando, pero ya minimizamos los otros y entonces ahora vamos a meter la IA. Pues entonces hay que meter otra vez un análisis para ver qué es lo que nos hace falta, ¿no? Entonces finalmente los riesgos cambian, ¿no? A eso me quiero enfocar ahorita, que con esta parte que hace falta hacer esta monitorización, ¿no? Entonces, especialmente cuando se introduce la IA, pues va a haber muchos cambios, ¿no? Porque pues todo esto está evolucionando, la tecnología sigue evolucionando, entonces no hay empresa que hoy no dependa de la tecnología, ¿no? Tal vez a lo mejor nada más una empresa de artesanos, pero si al final estos artesanos venden sus productos, pues tendrán que conectarse y generar una factura o pagar impuestos o algo y que al final tendrá que integrarnos ahí, ¿no? Entonces al final, pues todo va relacionado a la tecnología, a la IA, y pues, hoy evoluciona a pasos agigantados. Entonces, con esta misma evolución, pues los riesgos se siguen transformando todos los días, ¿no? Entonces, básicamente, con esto, pues podrían ustedes empezar a hacer un pequeño análisis, ¿no? De sus riesgos internamente. Si ya tienen IA, ¿no? Trabajen con eso. Las normas que les comenté les pueden dar una visión, ¿no? Este, si digo yo, ahorita ya se acabó un poquito el tiempo que teníamos programado, disculpen que nos pasamos un poquito del tiempo, pero espero que la información que les estamos ahorita compartiendo les sea de utilidad. Preguntas, pues nos las pueden mandar por ahí en el chat y nos pondremos en contacto con ustedes para atenderlas, ¿no? Entonces, quiero dejarles con esta última frase de aquí: la gestión de riesgos no es llenar matrices, ¿no? Es decir, no es nada más identificarlos, llenar nuestra matriz y tener los foquitos rojos, verdes o amarillos, ¿no? Realmente la gestión de riesgos es tratar de entender
dónde está expuesto el negocio hoy, ¿no? El negocio y la operación, este, para que se puedan tomar decisiones informadas, ¿no? Es decir, si vamos a tomar la decisión de implementar la IA para nuestro proceso de marketing, bueno, pues podamos tener toda la información necesaria para tomar la decisión en el momento adecuado, ¿no? Y no solo irnos por una tendencia, sino evaluar todo lo que conlleva y el riesgo en el que podemos estar expuestos para tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, eso es lo importante de poder hacer un análisis lo más exhaustivo y profundo que podamos, ¿no? Y seguramente, pues, con el paso del tiempo, pues, podemos irlo perfeccionando, ¿no? Y entonces nuestra matriz que hoy era de 3 puntos, al rato lo vamos a meter 5 y al rato nuestra prioridad va a cambiar y ya tenemos datos para poderle ingresar, etcétera, ¿no? Entonces, quedémonos con esa parte, ¿no? De que, pues, al final del día la mejora continua es algo que tenemos que implementar en nuestras organizaciones, ¿no? Pues con esto estaríamos terminando con el webinar del día de hoy. Les queremos agradecer su atención, ¿no? Su participación en este webinar. Por ahí lo estaremos seguramente también publicando para que puedan verlo completo si es que no lo pudieron completar, ¿no? Aquí en el QR vienen mis datos también, si quieren o requieren de alguna información adicional, quieren que les apoyemos o tienen alguna duda, con todo gusto pónganse en contacto con su servidor, ¿no? Y podemos atenderlos. Les agradecemos mucho la atención. Estaremos aquí con el chat otros 2 minutitos por si tienen alguna duda para que la coloquen ahí. Y bueno, nos ponemos nosotros en contacto con ustedes para atenderla de manera personal. Muchísimas gracias a todos por su atención y que tengan una excelente noche. Buenas noches.